Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista con los líderes de tecnología y negocios para América Latina, en América Digital News. Hoy día estamos con Alejandro Dutto, Regional Director for Latinoamérica de la empresa Forescout. Alejandro, bienvenido a América Digital News. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti por tu tiempo con nuestra audiencia para ver un tema que siempre es interesante, especialmente ahora en pandemia, como es la transformación digital. Cuéntanos, Alejandro, ¿en qué consiste Forescout? ¿Cuáles son los productos y servicios que proveen? Bueno, Forescout es una empresa que está en el mercado hace ya unos 20 años, ¿sí? Gran parte de su vida ha sido una empresa pública y se dedica mayormente a lo que es la mitigación de riesgos en la infraestructura de red de las organizaciones. Ayudamos a mitigar riesgos justamente basándonos en el uso de políticas inteligentes que limitan lo que tiene que ver con el acceso a las redes de los dispositivos que se conectan a estas. Y cuando hablamos de dispositivos no hablamos solo de dispositivos tradicionales como pueden ser laptops o PCs en términos generales, sino que estamos hablando de cualquier dispositivo con capacidad de conectarse. Esto es dispositivos que sean IoT, virtuales, dispositivos sin posibilidad de administración en la nube o inclusive en redes industriales. ¿Cuáles serían los 2 o 3 riesgos más importantes que estamos afectos tanto las personas como la empresa? Bien, especialmente hoy día porque trabajamos en forma remota, te pregunto por las personas. A ver, hay un riesgo inherente para las organizaciones que es que la forma en que se propagan malwares o software en general que es maligno es a través de un punto de acceso a la red, ¿sí? Cualquier máquina, cualquier dispositivo que esté infectado o que tenga una política de seguridad débil presenta en sí mismo un riesgo potencial. Imaginemos por un segundo que luego de que termine la pandemia y las personas se reincorporen al trabajo, lo hagan sin haber actualizado, por ejemplo, su base de datos de antivirus. Y en el transcurso de la pandemia, sus laptops, sus dispositivos se hayan visto infectados. Entonces, nuestra tecnología lo que hace es prevenir justamente que esto suceda, hacer verificaciones antes que los dispositivos se conecten a la red y de esta manera poder tomar acciones correctivas que pueden ser de manera automatizada o no. ¿En qué consiste este servicio de Forescout para diferenciarse de otras empresas en que es más que simplemente un software de protección de datos, de protección de redes, de protección de protocolo, un antivirus? ¿Por qué es más que eso? Bien, inicialmente cabe destacar que nosotros como empresa, como solución, nos basamos en 3 componentes principales. Primero vamos a visualizar lo que hay en la red, y cuando digo la red, pensemos en la red extendida, ¿sí? No solo en lo que es la red local, sino los dispositivos que se conectan de manera remota, que hoy por hoy son la mayoría. Primero vamos a visualizar. Cuando visualizamos, ¿qué es lo que queremos decir? Vamos a tener la capacidad de ver por cada dispositivo muchísimas características, muchísimos atributos. Les diría que están en el orden de los miles, ¿sí? De atributos por cada dispositivo. Insisto, cuando digo dispositivo, no se imaginen solo una laptop. Imagínense ustedes que van a poder ver lo mismo para un teléfono, para una cámara IP, para una impresora. Y cuando digo ver atributos, lo que les estoy diciendo es ver información del tipo de qué sistema operativo se está utilizando, qué versión de sistema operativo se está utilizando, qué versión de software antivirus, cuándo fue la última vez que se realizó una actualización de este software. Vamos a ver qué procesos están corriendo en estos dispositivos, es decir, vamos a sacar una verdadera radiografía de cada uno de los dispositivos que se conecta a la red. Una vez que nosotros tenemos la visualización
es decir, podemos ver todo lo que está sucediendo en la red, podemos empezar a implementar políticas. Cuando digo empezar a implementar políticas, es básicamente tomar y poder accionar sobre esos dispositivos que se conectaron a la red. ¿Sí? Ya que trajiste el ejemplo del antivirus, imaginémonos que alguien se conecta a la red con una base de datos, digamos, cuya el software de antivirus no está actualizado. Entonces, desde nuestra plataforma podemos accionar sobre este dispositivo para forzar que se realice esta actualización. Como este control podemos tener infinidad, ¿sí? Todo va a depender de las políticas de seguridad establecidas por la organización con la que estemos trabajando. Básicamente, todas aquellas corporaciones que se manejan con estándares y tienen regulaciones y demás, tienen muy bien definido cuáles son sus políticas, entonces las podemos aplicar ahí. Entonces, cubrimos lo que es visualización, cubrimos lo que es el control, y hay otro punto muy interesante, que es la tercera pata de nuestra solución, que tiene que ver con la orquestación. ¿Qué hace la orquestación? Bueno, una vez que tenemos la visualización, una vez que controlamos quién accede a la red, podemos comunicarnos, podemos dialogar con los demás dispositivos que están en nuestra red encargados de la seguridad de la red y solicitar cambios de configuración, optimizar configuraciones para lograr que ante la aparición de algún dispositivo en particular, toda la red esté preparada justamente para eso. Qué bueno que precisaste que la clave está en el punto de partida, en definir qué es lo que es un dispositivo, un gadget, porque ya va más allá del tablet o del computador o del reloj, hasta puede incluir incluso al robot aspiradora que está también conectado a Wi-Fi, o cualquier elemento, o la pesa que también, y esos puntos, esos elementos, esos gadgets son los más débiles en cómo los hackers pueden aprovechar la debilidad del sistema y entrar, y una vez que entran por el robot aspiradora tienen acceso a todo tu control de datos, de emails, en fin. Cuéntanos ahora, para ir más en el tema que es de tu especialidad, ¿en qué consiste, qué significa el NAC, esta red, el NAC moderno? Bien, NAC es un concepto que existe en la infraestructura de redes hace ya prácticamente unos 10 años. Es un concepto que se empezó a trabajar desde un punto de vista meramente de autenticación. Es decir, hay mucha gente en el mercado que conoce a NAC como la implementación de un protocolo en particular, un protocolo que se llama 802.1x. Esta implementación es, vamos a decir así, lo que sería el NAC tradicional. NAC, dicho sea de paso, quiere decir Network Access Control, ¿sí? Control de acceso a redes, y es la forma primitiva en la que se hacía. Hoy por hoy, ya agencias independientes de mercado, analistas y demás, como Gartner, están definiendo al NAC moderno como algo mucho más holístico y que tiene que ver justamente con lo que Forescout provee al mercado. Tiene que ver con la identificación de los dispositivos, es decir, el NAC comienza hoy por hoy con la identificación de los dispositivos para pasar luego a todo lo que tiene que ver con el assessment, la verificación de postura de seguridad de cada uno de los dispositivos y compliance de seguridad de cada uno de estos dispositivos. NAC moderno también implica hoy por hoy la posibilidad de tener un monitoreo en tiempo real de los dispositivos que están conectados a la red. Asimismo, con toda esta información que la plataforma consigue a través de la red, estamos hablando de decenas de miles, cientos de miles de dispositivos, tenemos que ofrecer a nuestros usuarios la posibilidad de automatizar acciones en respuesta a estos dispositivos que se conectan. Y Okay.
lo más importante hoy por hoy es que esto tiene que funcionar en múltiples plataformas, en múltiples tipos de infraestructura a la vez. Hoy por hoy, como ustedes saben, las redes ya no son más ni Ethernet, ni solo Wi-Fi, sino que tenemos redes que van virtuales, redes en la nube, las redes clásicas, y hoy por hoy hay muchísimo movimiento en lo que son las redes de control industrial. Entonces, tiene que ser una visión realmente holística que se le da al NAC. ¿Cómo ese NAC, aunque sea obvio y básico, ayuda a la ciberseguridad con estos protocolos modernos y si hay algún otro beneficio, como mejorar la estabilidad del sistema, en fin? Bien, la posibilidad de configuración de este tipo de plataformas es prácticamente infinita, por decir así, ¿sí? Insisto, dado la cantidad de información que recolectamos de los dispositivos, se pueden tomar acciones muy específicas, mover dispositivos entre grupos de comunicación, y esto hace en sí que hoy por hoy la red se convierta en un ser de alguna manera más autónomo, le da la flexibilidad al usuario para que pueda tener su red automatizada, y todo esto, ¿sí? Vamos a lo más importante, que es la reducción de los riesgos inherentes a tener una red abierta. Es decir, la mayor ventaja por acá está en que los usuarios, las organizaciones van a tener una red muy, muy controlada, muy impermeable a riesgos, incluso algunos desconocidos todavía, y esto va a hacer también que el personal dedicado a seguridad de informática esté con más tiempo libre para otras actividades. Es decir, al final del día tenemos dos tipos de ahorro, uno que tiene que ver con la organización en sí, tiene que ver con cómo sus operarios, cómo sus contribuidores usan el tiempo, y por el otro lado, al disminuir los riesgos de fraude, entre otras cosas, hay también una ganancia del punto de vista estrictamente financiero clásico. Por todo lo que comentas, es natural pensar que hoy día la seguridad, la ciberseguridad, no es un departamento más dentro del organigrama de TI, sino que es algo mucho más importante, es más central, porque puede afectar la seguridad de la empresa, no solo del dato, sino que de la reputación de la empresa, que es su activo más importante, y por lo tanto hasta el valuation, si la empresa se transa en bolsa o si es un gobierno. Cuéntanos entonces cómo es que Forecast está viendo esa función más integral de tener a este sistema de seguridad de una forma más estratégica. Bien, justamente diste ahí en la tecla con la cuestión de lo que es la imagen de las organizaciones. Cada vez que una organización sale en los medios porque sufrió un ataque, porque hackers se llevaron X cantidad de dinero o generaron algún tipo de fraude o problema dentro de la red, es un impacto para la imagen de la empresa que es muy, muy difícil de recuperar y muy, muy difícil de cuantificar en términos monetarios. Tenemos la experiencia en varias empresas de América Latina, en varias de las geografías de América Latina. Estamos hablando de las empresas que son probablemente el top 50 de la región. Algunas de ellas con ataques conocidos, otros con ataques desconocidos, digamos, que no hicieron apertura de esta información o no llegó al orden público, y algunas otras solo de manera preventiva. Pero uno de los puntos principales en los que esta tecnología y el hecho de que ayudamos a lo que es la seguridad de punta a punta en lo que tiene que ver con la organización, es justamente ese punto, y justamente por eso también nos han buscado. El hecho de prevenir fraude, prevenir hacking. Imagínense ustedes que a esta altura es bastante obvio pensar que
si yo soy capaz de controlar todos los dispositivos que se conectan a mi red, sin importar el dispositivo que sea, va a generar una dificultad monstruosa para que un hacker pueda penetrar o moverse alrededor de la red libremente. Hay un tema importante también de comunicación en que cuando aparecen estos ataques y aparecen en los medios, ya sea para un banco, para una institución financiera de seguro, en fin, que son las más expuestas a su reputación, entonces, o un gobierno. Entonces este ataque muchas veces es desmentido o es minimizado, en fin, al final no sabemos de verdad cuál fue el impacto. Y dicen que hubo filtración de datos, de las bases de datos, incluso de las tarjetas de crédito, en fin. Entonces no sabemos con claridad cuál fue el impacto. Entonces se necesitan otros términos, como este concepto que ustedes crearon, el momento de la confianza, el Zero Trust. ¿En qué consiste y cómo lo aplican? Bien. Un detalle sobre lo que comentás es que normalmente ni siquiera saben qué es lo que pasó, cuántas cosas están faltando, qué es lo que robaron, qué es lo que alteraron. Y eso es sinónimo de pánico, ¿sí? Instantáneo. Para nosotros el Zero Trust es básicamente el decir, yo no voy a confiar en absolutamente ningún dispositivo que se conecte a la red. No me importa si es el de la computadora que está conectada en Maestranza o el de la laptop del presidente de la empresa. No me interesa, yo no voy a confiar en estos dispositivos cuando aparezcan en la red. Los dispositivos cuando aparecen en la red van a pasar justamente por los controles, vamos a recibir la información, la vamos a controlar y vamos a tomar una decisión. Si el dispositivo está apto o si el dispositivo no está apto. Si el dispositivo está apto, lo vamos a ubicar en el segmento de red particular en donde tenga que trabajar. Ni más ni menos. Es decir, cada dispositivo va a comunicarse con los dispositivos que merece comunicarse, ¿sí? Esto se hace a través de algo que se llama segmentación. Entonces, nosotros vamos a poder segmentar la red y hacer que cada dispositivo se comunique, insisto, con aquellos que deben. Ahora, si el dispositivo no está apto para entrar en la red, bueno, ahí podemos tomar acciones que van desde las más automatizadas, como es pedir actualizaciones y demás, a acciones más simples, como es simplemente notificar al departamento de TI e impedir que este dispositivo se conecte a la red. Entonces, al departamento de TI le vamos a decir, alerta, hay un dispositivo en la puerta X del switch N en el edificio Y que se está queriendo conectar, hemos bloqueado el acceso y hasta ahí llegamos. Las acciones correctivas corren por parte de un ser humano en ese caso. Insisto, podemos ir desde ahí hasta algo totalmente automatizado. Ayúdanos a entender, Alejandro, cómo podemos maximizar entonces nuestra seguridad o cómo la seguridad puede maximizar en términos claros el beneficio económico, el retorno de la inversión en ciberseguridad, porque son amenazas que pueden ocurrir o que no pueden ocurrir. Entonces, ¿cómo podemos crear un criterio fácil de entender que la inversión en seguridad no es solo prevención, sino que de verdad tiene un retorno? Y especialmente por lo que comentas en que la forma fácil y segura sería, bien, cambiemos todos los dispositivos, tengamos tecnologías nuevas que las reemplacen, lo cual agregaría aún más costo, o se pueden transformar los dispositivos antiguos a estas nuevas para protegerlos frente a estas nuevas amenazas. Excelente pregunta. La verdad que hoy por hoy estamos en un ambiente, y más que nada en América Latina, ¿sí? La realidad de América Latina es que las empresas suelen crecer de una manera, vamos a llamarle, no muy ordenada, ¿sí? Típicamente los directores de tecnología hacen mucho crecimiento, ¿sí? Con poco reemplazo. Es decir, en algunas redes nos encontramos con infraestructura que data de hace 10 años y todavía está funcionando, cumple su objetivo y ahí está. Muchos de los que hoy por hoy intentan hacer algo parecido a lo que Forescout propone en el mercado, lo hacen
a través de una premisa que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo. La solución en sí puede ser atractiva inicialmente del punto de vista de costo, pero por detrás van a aparecer costos que no estaban calculados, como justamente el de la actualización de la infraestructura. ¿Por qué? Porque necesitan que la infraestructura subyacente que va a ayudar a hacer estos controles sea actualizada a las últimas versiones, digamos, al estado del arte, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, muchas de estas soluciones también requieren que haya software que se instale en los dispositivos finales, en los endpoints, en las laptops, en las PCs, en los servidores, en todo lugar donde se quiera controlar. El problema es que, de nuevo, estos clientes, estos softwares, suelen requerir muchísima capacidad de procesamiento de los dispositivos. Entonces, cuando uno le comenta a un director de TI que tiene que instalar un cliente más en todos los dispositivos, eso ya empieza a hacer ruido en la cabeza de ellos. Entonces, hablemos un poco de cómo hace esto Forescout. Nosotros de por sí tenemos integración nativa, ¿sí? Con algo así como 200 fabricantes de dispositivos de red, de infraestructura, y no requerimos absolutamente ninguna actualización del hardware o de la infraestructura que existe en la organización. Es decir, lo que sea que haya, vamos a poder de alguna manera trabajar y recabar nuestras informaciones. Y por otro lado, como no nos basamos en este protocolo que les comentaba al principio, el 802.1x, lo que sucede es que particularmente nosotros no necesitamos instalar clientes en los dispositivos finales. Entonces, somos una solución que va a aparecer en la red y no va a requerir que la red cambie y que los dispositivos de la red cambien para que nosotros podamos actuar. Mencionaste antes, la clave estaba en una buena segmentación. Me encantaría que fuera un poco más en profundidad, especialmente para nuestra audiencia, cómo ellos pueden entender o mapear mejor ese proceso de segmentación. Bien, hoy por hoy muchas organizaciones, y volviendo al tema de que en América Latina el crecimiento de las redes suele no ser el más ordenado o el más estandarizado, muchas organizaciones enfrentan un problema que es cómo dividen los flujos de comunicación dentro de sus redes. Es decir, básicamente, quién se puede comunicar con quién. Muchos de los problemas y de los ataques que se ven se deben a algo que se llama movimiento lateral. Es decir, nuestro hacker va a vulnerar, vamos a decir, una impresora, ¿sí? Y a través de la red impresora salta de manera lateral a la red de contabilidad, y de ahí se puede mover a ingeniería, y de ingeniería llega a los servidores. Entonces, esa situación es inadmisible en muchos casos, ¿sí? Tenemos casos de hackers entrando por cámaras de video y llegando a la red de desarrollo de la empresa, ¿sí? ¿Por qué una cámara podría comunicarse con un dispositivo en la red de desarrollo? Eso está mal. Lo que suele suceder es que, como las empresas, insisto, crecen de manera un tanto desorganizada, muchas veces, para facilitar la comunicación entre dispositivos, dejan la comunicación más abierta de lo que debiera. Y cuando empiezan a aplicar políticas más restrictivas, sin querer recortan comunicaciones que no debieran recortar, y esto genera que se hagan llamadas telefónicas pidiendo que se vuelva a abrir todo. Entonces, es una situación muy complicada. Nosotros tenemos un producto que se llama iSegment,
que está basado sobre el principio de visibilidad del NAC. Es decir, una vez que nosotros vemos todos los dispositivos que hay en la red, le vamos a poder generar al CISO, al CIO, un mapa muy detallado respecto de quién se está comunicando con quién. Y él va a ver, ¿sí? De una manera muy gráfica, muy sencilla, qué dispositivos, qué grupo de dispositivos se está comunicando con qué otro grupo de dispositivos. Esta vista gráfica se complementa con un simulador de la segmentación. Es decir, tomando la realidad de la organización, se puede empezar a simular qué es lo que sucede si implementamos segmentos o, como les decía, políticas más restrictivas respecto de quién se puede comunicar con quién. Esto sin afectar la red real, ¿sí? Sino simplemente simulando. Obviamente en esta simulación van a empezar a saltar los errores por los que en el pasado nada más llamaban por teléfono para pedir que todo se abra. Y vamos a poder empezar a afinar estas políticas de manera tal que solamente cuando tengamos una política totalmente afinada y muy al detalle sobre lo que se requiere, se aplica en la red, ¿sí? Entonces, esto es un concepto que hasta el día de hoy no existía, ¿sí? Que es la posibilidad de ver, insisto, primero los flujos de quién se comunica con quién, simular qué pasa si segmentamos y cómo segmentamos, y finalmente aplicar esos cambios. Muy didáctica tu respuesta, me imagino como una ciudad o un pueblo cuando todavía no crece y tiene una vía principal y calles paralelas. Entonces es una empresa chica que tiene cierto dispositivo, entonces todos van por una misma vía, después empieza a crecer y hay una vía en paralelo, en fin. Y después se transforma en una ciudad. Y si no hizo un proceso ordenado, como es Miami, que tiene highways y otras vías más públicas, otras más privadas, en fin. Entonces, si no se hace ordenado, entonces va a colapsar el sistema eventualmente. Ahora, entonces, esta segmentación es construirlo en capas, entendiendo y separando cada uno de esos canales. Sin embargo, veo también que hay otros riesgos como segmentar equivocadamente, o bien sobresegmentar también significa mayor costo. Entonces, ¿cómo balanceamos entre segmentar correcto para evitar errores, pero no segmentar demasiado para evitar un aumento en presupuesto? Bueno, el foco ahí está justamente en la capacidad de simulación, ¿sí? Si yo tengo definido como organización cuáles son los grupos de usuarios, cuáles son mis VLANs, que van a ser justamente los segmentos al final, y el quién se puede comunicar con quién, una vez que yo ya definí eso, si esa aplicación de políticas se hace de manera desordenada, ahí es donde se generan los problemas, ¿sí? Porque empezamos yendo a tu analogía, a cortar rutas en donde debía haber tráfico fluido y tal vez a dejar tráfico en rutas donde no. Entonces, la palabra clave ahí es la posibilidad que brindamos de simular la segmentación antes de aplicarla. ¿Tienes alguna otra preocupación o sugerencia en esta segmentación de las redes, especialmente en este mundo post-pandemia? Donde Bien. va a aumentar el trabajo remoto y otras necesidades múltiples que conversábamos al principio. En este mundo nuevo que tenemos hoy, hay que ver cómo manejamos a nuestros usuarios remotos, ¿sí? Hay empresas que se tuvieron que adecuar en días y hacer proyectos en días que normalmente le hubiesen llevado años, como es el mover parte de su fuerza laboral al teletrabajo. Esto implica, ¿sí? Dentro de lo que es el NAC en sí, el control de acceso, todo un desafío. ¿Por qué? Porque si la empresa o la organización nunca había trabajado con usuarios remotos, ahora de golpe tuvimos que definir políticas, tenemos que definir nuevos segmentos, tenemos que definir qué dispositivo es válido para acceder y qué dispositivo no. Y lo peor de todo es cómo definimos las acciones correctivas cuando no tenemos la posibilidad de llegar al lado del dispositivo. En este periodo de tiempo, en estos últimos 4 meses, hemos
desarrollado muchos más proyectos, obviamente, de lo habitual para estos casos de uso. Y realmente los resultados han sido muy, muy satisfactorios, ¿sí? Porque, insisto, hemos ayudado a organizaciones, inclusive con nuestra experiencia, a definir este tipo de políticas que necesitaban urgentemente. Hubo muchas oportunidades, ¿sí? Que se aceleraron justamente por esto, pero más allá de todo, el hecho de poder extender la red más allá de la infraestructura base que se use es todo un avance. ¿Cómo es por nuestro lado, perdón. No, adelante, sí, por favor. Por nuestro lado, nuestro licenciamiento es por dispositivo que se conecta a la red. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para Forescout y para el cliente final, para la organización que instala Forescout, es lo mismo que un dispositivo esté conectado desde su casa, con acceso VPN, de manera remota, a que esté conectado dentro de la red, llamémosle campus. ¿Qué quiero decir con esto? Que el día que esta pandemia pase y las organizaciones vuelvan a su cotidiano, toda esta inversión que se hizo para controlar el acceso remoto y demás, va a seguir siendo válida y no es que van a necesitar un cambio de paradigma, ni un cambio de licenciamiento, ni nada más, sino que simplemente que estos dispositivos que se conectaban de manera remota, ahora van a conectarse de manera local. Por último, te pregunto, Alejandro, ¿cómo sugerirías que es la correcta forma de hacer una transición del sistema actual a este sistema segmentado? Y me refiero no solo a la tecnología, a los nuevos apoyos de ciberseguridad, sino que también a la parte humana, de cómo que las personas se tienen que adaptar para seguir estos nuevos procesos y que funcionen, especialmente en mercados latinos, en que son más, no siempre siguen las reglas, en fin, y saben cómo a veces boicotear el sistema. Bien, a ver, tenemos la gran ventaja de que nuestra solución no es invasiva, ¿sí? para el usuario final. Entonces, en una red típica, ¿sí? El usuario no se va a dar cuenta que está siendo controlado, siempre y cuando se porte bien, ¿sí? Le damos las herramientas a las organizaciones para que puedan ver justamente todo aquello que está conectado a la red en todo momento en tiempo real. Es decir, tener un inventario en tiempo real con una plétora de información. Ahora, hay que tener cuidado, ¿sí? Y esto es lo que nosotros siempre sugerimos, hay que tener mucho cuidado en el momento en que se empiezan a aplicar las políticas. Es decir, cuando empezamos a ponernos restrictivos, cuando el sistema deja de solamente brindar información para activamente controlar lo que sucede. Un despliegue exitoso de una tecnología como Forescout requiere de que se conozca la red muy, muy a fondo y que las políticas estén definidas muy, muy bien por todas las partes. Entonces, para no extenderme tanto en la respuesta, básicamente la organización tiene que entender qué tan madura está su instalación, ¿sí? En un principio se va a dedicar mucho tiempo a la configuración y al manejo de la visibilidad hasta que se vea la red. Una vez que la red se ve, ahí pasamos a aplicar las políticas. Como diría el dicho, no queremos correr antes de aprender a caminar. Perfecto. Si hay nuestros auditores están interesados en entender mejor cómo funciona esta tecnología o evaluarla con ese sistema que nos comentabas, ¿cuál es la mejor forma de contactarlo? Bien, hoy por hoy tenemos un equipo de gente que está en toda América Latina, ¿sí? Tenemos ingenieros locales en los países, tenemos por supuesto nuestros gerentes de cuentas y tenemos todo un ecosistema ya formado de partners, ¿sí? De partners que están altamente entrenados
y pueden de todas maneras llevar adelante proyectos de manera muy autónoma. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden contactarnos a nosotros directamente o a través de nuestros partners en cada uno de los diferentes países. Alejandro, quiero darte las gracias por tu tiempo en acompañarnos en esta entrevista con America Digital News. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos juntamos en otro episodio con otro líder en tecnología y negocios para Latinoamérica. Hoy día estuvimos con Alejandro Dutto, director regional para Latinoamérica de ForeScout. Muchas gracias.